días, bienvenidos los participantes de la cátedra Derecho Contencioso Administrativo. Vamos a ver, ya hay algunas personas presentes, ¿sí? Aprovecho para saludarlos. Como siempre está Cristian Miranda, que es fijo participante de esta cátedra. Quería conversar con ustedes respecto de algo importante. Eh, Quería preguntarles, ¿cómo va el tema de las actividades? Por favor, tome la palabra cualquiera o bueno, todos. ¿Cómo va el tema? ¿Han consignado las actividades al momento? ¿Falta por consignar? No sé. ¿Por qué? Porque veo que de un grupo de 40 estamos, bueno, la semana pasada, esta semana que pasó, eh, revisé y de un grupo de 40 habían consignado 22. Entonces es motivo de preocupación para mí. Sin embargo, pues hasta hoy he ampliado el lapso, ¿sí? Pero pues la coordinación me presiona para que presentemos resultados. Entonces, no sé. eh, Hola. Entonces, no sé si quiere alguno de ustedes tome la palabra, si ya consignaron o bueno, si falta por consignar, si hay alguna eventualidad, algo pendiente, algo que vamos a ver, no sé. Doctor, buenos días. Buenos días, Cristian. Doctor, buenos días. De primera instancia, mil disculpas por no poder encender la cámara, ya que me encuentro en mi trabajo, Doc, y mil disculpas por el momento. Sí, no se preocupe, yo como yo le digo, esto es un esfuerzo que hacemos todos, tanto los participantes como el facilitador, para poder ampliar el conocimiento propio y ajeno, por decir así. Cristian, Jesús, Lescano, María, Camino, Víctor, ¿han consignado ya todos los trabajos? ¿Han presentado algún problema con alguno? Yo de mi parte, doctor, ya he presentado, ya he subido las tareas que usted nos ha puesto en la plataforma. Me parece que todavía igual no, usted no nos ha calificado. No, no he calificado todavía porque pues dije no voy a esperar para que estén todas y entonces así tener una visión de conjunto. De todas formas, la idea para aprobar la asignatura, lo que se realiza es simplemente cumplir con los parámetros académicos, ¿verdad? Y hacerlo en el tiempo oportuno. Entonces, esas son las... El que hizo el trabajo y lo desarrolló de forma adecuada y demás, pues puede estar tranquilo. Quería preguntarles, ¿tienen ustedes contacto, como digo yo, porque la mayor parte son de sus compañeros de su misma área de trabajo? ¿Tienen contacto con algunos compañeros que no hayan presentado las evaluaciones hasta el momento? Sí, sí La verdad, tienen, ajá, dígame, Cristian. La verdad es poco el contacto que se tiene, doctor. Al menos en nuestro caso, me parece que yo soy la única persona que me encuentro en la capital. La mayoría de compañeros vive fuera de la capital en otras provincias, entonces es complicado, doctor, también tener contacto con los demás compañeros. Ok, listo. De todas formas, el aula virtual les avisa que está abierto incluso hasta hoy y de repente pues voy a revisar más tarde y voy a ver, solicito a la coordinación alguna ampliación para lograr la mayor participación de las personas en esta asignatura, porque recordemos que ustedes me lo han dicho, que pues esto se trata más bien como de un pendiente, de una forma de resarcirse ustedes de, digamos, un daño, pudiéramos pensarlo así, que se les causó académicamente con otra universidad venezolana. Entonces, pues estamos en esa oportunidad de aprender y de seguir adelante. Bueno, hablábamos la clase anterior, estábamos pendientes de algunos procesos contencioso administrativos propios del Ecuador. Íbamos a contrastar con algunos procesos contenciosos administrativos propios de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
cuando ustedes en ejercicio de sus funciones legítimas, las funciones legítimas, de repente están ejerciendo las funciones que tienen de las cuales, para las cuales tienen competencia, pero extralimitándose, ¿sí? Generan un daño y le causan un daño a un particular, a una persona jurídica, una persona natural, etcétera, ¿verdad? Una colectividad. Bueno, la administración eh, de la cual ustedes dependen es sometida a un proceso de responsabilidad objetiva, ¿sí? Y debe pagar los daños que se causaron. ¿Qué hace la administración en ese supuesto? Se queda sin más nada, bueno, Cristian Miranda o Jesús Mejía o Víctor Camino o María Lescano me generaron un daño, sí. Pero bueno, no importa, actuaron de buena fe, yo no voy a hacer nada. ¿Puede la administración hacer algo en esos casos? ¿Qué opina? Claro, Ok, creo que sí, dígame. creo que sigue un debido proceso porque sí, también tienen que, digamos, cuando uno falla también tiene que resarcirlo, creo. Exactamente. Eso se llama repetición, proceso de repetición. Porque si usted falla, pero falla, si fallara por, digamos, un hecho fortuito, una culpa muy leve, muy, muy leve, ¿verdad? Pues la administración debiera asumir eso. Pero, ¿qué ocurre? Luis Abarca Galeas, al referirse a la responsabilidad del Estado, dice que esta, la responsabilidad establecido, consta establecida en el ordenamiento constitucional y tiene como presupuestos los siguientes elementos. La transgresión del orden jurídico por el empleado o funcionario en el ejercicio de sus funciones, es decir, que ustedes en el ejercicio de sus funciones deben transgredir el orden jurídico, que tal transgresión ocasione como resultado un daño o perjuicio a una persona y que exista una relación causal entre la transgresión y el resultado dañoso. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación de causalidad, es decir, lo que usted hizo o dejó de hacer, ¿sí? Dejó de hacer, eh, debe ser consecuencia, debe ser la causa del daño generado, ¿sí? Es decir, si yo quito eso que yo hice, por ejemplo, usted tiene una pared, ¿verdad? Que la construyó una casa, una pared perimetral, la construyó con violación de las normativas constitucionales, legales y sublegales. Entonces yo voy como funcionario y digo, bueno, tengo competencia, voy a iniciar un proceso para demoler y tal, pero no hago nada, sino simplemente demuelo, ¿sí? Entonces demuelo y resulta que después aparece que sí, había unos permisos, había algo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo fui imprudente, no observé el debido proceso, generé un daño a un particular, la administración, porque a mí no me van a demandar, demandan a la administración lo resarce y entonces surge una acción por repetición. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional establece en el artículo 67. La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores o servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos humanos. Ok, dice cuando ha obrado con dolo o culpa grave. ¿Quién me puede hablar y me puede decir qué es dolo y qué es culpa grave? ¿Quién de ustedes me puede tomar en consideración? Quiero preguntarles, ¿conocen qué es el dolo y qué es la culpa y los grados de la culpa? Me gustaría saber si lo conocen para que me digan qué es, si no lo conocen para decir, bueno, no, profesor, explíquenoslo. Profesor, muy buenos días. ¿Cómo está Edwin? Bien, bueno, conozco acerca del dolo, que es la intención de causar daño, ¿no? Y en el tema de la culpa, pues en sí puede ser un acto, un caso fortuito en donde no tiene esa intención de causar daño, pero sin embargo sí se causa alguna lesión. Eso quizás a manera general, como yo lo entiendo, doctor. Perdón.
Sí, efectivamente, el dolo es la intención de generar un daño, de generar un perjuicio, de perjudicar a la otra persona. Entonces, cuando, supongamos, el funcionario público dice, bueno, hoy voy a actuar, y voy a actuar porque tal persona me cae mal, porque tengo una rencilla con ella, porque deseo, si no, hola Ramiro, ¿cómo está? Licenci- Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, doctor. Cuénteme, Ramiro, ¿cómo está usted? Recién entrando a las clases, doc, ya que estaba trabajando. Ok, sí, yo comprendo eso, no hay ningún problema. Que por cierto, quería preguntarle a Edwin Freire y a usted, que lo había preguntado antes, si han tenido algún problema con las actividades, si no las han consignado, porque he realizado una reapertura que cierra hoy. Sí, doctor, yo ayer quise subirla y no estaba habilitado. En este momento estoy en la oficina abriendo para poder subir las tareas, pero Ok, si ya está revise, habilitado, entonces sí, ya las cargo. revise. Si ve que no está habilitado, mírelo ahorita, y si ve que no está habilitado, me dice de una vez. De todas formas, yo estoy coordinando, hablando con la coordinación para, pues, ellos me presionan, que debo presentar los resultados ya, pero yo no quiero que por un tema de repente un poquito de complicación horaria con el trabajo y el estudio, nos vamos a perder una materia, y perder una materia pues complicar completamente la intencionalidad de lo que ustedes desean hacer, que es terminar este estudio. Y doctor, Ramiro, hasta cuándo, doctor, se puede subir lo que es esta materia? Ramiro, No he yo, revisado, pero voy a revisar, pero ya tengo subido la mayor cantidad de tareas. Ramiro, yo, eso era hasta hace unos días, pero como seguimos con la materia, entonces hoy aperturé, como póngale usted, hace como 2 días, la puse hasta hoy, ¿sí? De todas formas, ustedes tienen mis datos. Si ven que se complican, si algunos compañeros de ustedes se complican, me dicen para yo hablar inmediatamente con la coordinación, porque me interesa que ya vamos a estar en los días finales, eh, que consigne la totalidad de los participantes. Es preferible, si vienen participando y vienen siendo exitosos en todas las materias, pues me gustaría que también culminaran con éxito esta materia. Bueno, entonces mire, hablábamos del dolo. El dolo lo tenemos claro. Edwin nos lo dijo muy bien, es la, la, la intencionalidad de causar de causar un daño, una mala fe, una mala predisposición hacia la persona. Es decir, yo quiero, si yo causo un daño a un particular, lo estoy causando porque quiero verlo dañado. Quiero, o puede decir, porque supongamos, pudiera pasar el caso, que yo quiera realizar algún tipo de conducta que permite hacer una suerte posición extorsiva a la persona. Bueno, o usted me paga un dinero o yo pues le realizo esta conducta, tomo una decisión que lo va a perjudicar a usted. Ahí hay un dolo evidente, ¿sí? Cuando se opera con dolo, se genera la responsabilidad civil del Estado y la, se genera también la acción por repetición, el proceso de repetición por parte del Estado. ¿Qué es repetir? Es pagarle al Estado lo que él pagó efectivamente por la responsabilidad civil que yo le generé con vista a mi actuación que se aparta del orden jurídico. Siempre se tiene que apartar del orden jurídico, porque si yo hago las cosas tal cual como están en la norma, ¿verdad? Y eso genera un daño a la persona, no podemos hablar de una responsabilidad civil. Porque volvamos al caso de una pared perimetral. Eh, Edwin Freire tiene un predio, tiene una casa y quiere construir una pared perimetral, la construye, pero no solicita ningún tipo de permisería. Aparte de eso, se extiende más allá hacia los retiros que tiene previsto el Estado para la ampliación de la vía, la ampliación de la calzada, la ampliación de la acera. Él se tomó todo ese espacio, ¿verdad? Gastó en eso, gastó en hacer toda esa obra porque la hizo muy bonita y le puso cámaras y todo, gastó $3,000. ¿Sí? Ok, cuando yo, que soy el funcionario,
procedo, hago el procedimiento, encuentro la ilegalidad del proceder de Edwin Freire, veo que la consecuencia jurídica es la imposición de una multa y la demolición de la pared perimetral, ¿sí? Obviamente, el compañero Edwin, si le costó $3.000 la construcción de esa pared perimetral, va a sufrir una disminución, no la llamemos daño, una disminución patrimonial, ¿verdad? Porque él tenía en su patrimonio un bien que había costado $3.000. Cuando yo lo demuelo, resulta que ese bien pues ya no existe. Entonces esos $3.000 que estaban en su patrimonio ya no van a estar más. Pregunto yo, ahí en ese momento, como administración, ¿le causé un daño al compañero Freire o no le causé un daño? Bueno, en ese caso no podemos hablar de daño porque yo hice un procedimiento conforme a la ley, de acuerdo a las competencias, le di el derecho a la defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Genera un daño cuando hay dolo o hay culpa grave. ¿Y qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Esto es muy importante que lo tengamos claro porque no es un concepto único de derecho administrativo, es un concepto de derecho civil y es un concepto de derecho penal. ¿Quiénes de los aquí presentes están interesados en ejercer el derecho penal como abogados? ¿A algunos les llama la atención esa materia? Sí, doctor, sí nos llama la atención. ¿No? Entonces, Edwin, es importante manejar esos niveles de culpabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mire, veamos, durante mi ejercicio, mi estudio en la universidad me enseñaron una definición del delito que decía así. Un delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a una persona. Y no se me olvida nunca por qué. Porque el profesor que me la enseñó me dijo, cuando usted se aprende esa definición, acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a una persona, se está aprendiendo los elementos del delito. Acto, acción. Típicamente, tipicidad. Antijurídico, antijuridicidad. Culpable, culpabilidad e imputable a una persona, imputabilidad. Entonces, para comprender bien los elementos del delito, para que proceda un delito, para que proceda una condena penal, deben concurrir todos esos elementos. Y uno de esos elementos es la culpabilidad. Buenas, ¿cómo está David Zumbay que se está incorporando en estos momentos? Entonces, ¿qué es la culpabilidad? La culpabilidad es un grado de intencionalidad que no conlleva el deseo propio de causar un daño, ¿sí? De generar ese daño, sino una actuación de la cual yo estoy claro en que es imprudente, o está dictada por la impericia, o está dictada por la negligencia o la inobservancia de los reglamentos. ¿Qué es imprudencia? Cuando yo digo que actúo de forma imprudente, estoy diciendo que estoy actuando más allá de lo que yo debiera actuar. Estoy haciendo cosas, estoy extralimitándome, ¿sí? Estoy extralimitándome de lo que la ley me manda hacer, ¿sí? Entonces, cuando y no estoy tomando en cuenta las disposiciones legales, sino actúo impulsivamente. Eso es imprudencia. ¿Qué es negligencia? Si en la imprudencia yo actué mucho más allá de lo que me correspondía actuar, en la negligencia estoy actuando mucho más acá, ¿sí? Porque supongamos, vamos a poner, quiero poner un ejemplo de la actuación de ustedes, ¿sí? De repente algún tipo de directriz que tengan ustedes para hacer una actuación en su campo policial que conlleve que deban tomar precauciones. No sé quién me puede ayudar, Cristian, Edwin, no sé, alguien, Ramiro, alguien que me ayude y me diga, mira, esta actuación, profesor. Doctor, no le comprendí la pregunta en cuanto a qué actuación, perdón. Ok, Edwin, imagínese usted tiene alguna, en su trabajo normal policial, ustedes tienen de repente ciertos momentos
en que tienen que hacer actuaciones policiales que conllevan cierto riesgo, ¿verdad? Entonces usted tiene dentro de su manual, dentro de sus protocolos para ejecutarla. ¿Pudiera darme un ejemplo de eso? En el tema administrativo o el tema penal, se podría No, decir, o sea, algún. en el tema del trabajo de ustedes, Edwin. Usted es también de la policía, ¿verdad? Así es. Ajá, entonces supongamos que, dígame una actuación que ustedes deben hacer, mire, debemos tomar tales precauciones. Estas son las precauciones que tenemos que tomar o debemos actuar de tal forma. Para explicarle el tema de la negligencia, la impericia y la imprudencia. Ah, sí, listo. Podría ser un procedimiento policial con retiro de libadores en la vía pública, ¿no? Ok. Llegamos al lugar nosotros y por decirle, no lo hacemos de la manera adecuada, sino directamente elevamos nuestro nivel quizás en este caso, de control y llegamos y disparamos al aire y a veces me van de aquí y disparamos y los botamos, por decirlo así. Esto, por ejemplo, ahí usted está, si usted agarra, llega, dispara al aire. Doctor, Ajá, dígame, Cristian. doctor, disculpe que le interrumpa, también estaba un poquito confuso con la pregunta, pero también ya la entendí. También quisiera ponerle otro ejemplo también para que usted, desde luego con sus conocimientos, nos guíe, ¿no? Este, creo que en base a los ejemplos que usted nos está indicando, yo pienso que también, y para ser muy claros, por ejemplo, en uno de nuestros procedimientos, a veces los compañeros se olvidan de leer las causales o el motivo por los cuales han sido detenidos los infractores de la ley. Esto es en base al artículo 77, numeral 3, 4 y 5 para extranjeros, que uno a veces en los procedimientos se nos pasa por alto indicarles sus derechos constitucionales y el por qué han sido detenidos. Entonces yo pienso que también estaríamos hablando ahí de negligencia, doctor. Ahí estaríamos hablando de una negligencia. Obviamente, estamos hablando de una negligencia. Ahora, supuestamente, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando detienen a una persona? ¿Hacia dónde la llevan? ¿O la ponen a órdenes de qué funcionario, de qué autoridad? Nosotros ponemos ahora desde la autoridad competente, en este caso, a través del fiscal de turno, se le presenta al juez de turno para resolver su situación jurídica. Ok, entonces fíjese, si ustedes no le leen los derechos constitucionales, estaríamos actuando con una negligencia, ¿verdad? Y si ustedes no, supongamos que usted dijera, no voy a llevarla y la voy a llevar a un centro de detención, eso no hay que, es una persona que es demasiado culpable, la voy a llevar que de una vez la tengan detenida ya y no la paso a ningún fiscal y a ninguna juez, sino simplemente la llevo para allá porque yo considero que esta persona es culpable y demás. Ahí estoy actuando con imprudencia, ¿verdad? Estoy yendo mucho más allá de lo que debo hacer. Ok. Ahora bien, ¿qué ocurre? Supongamos, supongamos Edwin y Cristian y todos los compañeros, que hay una persona que ni siquiera se ha graduado, ¿sí? Ni siquiera se ha graduado de funcionario policial y lo incluyen dentro de este procedimiento. La persona participa y actúa y se maneja, viola los derechos, etcétera, etcétera. Pero esa violación de los derechos se debe a que esa persona es inexperto, tiene una impericia fundamental. ¿Ve? Entonces, esa impericia lo ha llevado a la persona a actuar de esa forma, pero como hay conciencia de su impericia, como hay conciencia de su impericia, esa persona debe estar consciente, pues, de que no ha debido participar en el procedimiento. Ese es otro tipo de culpa. Impericia, impericia. Pues el caso típico de la impericia, si yo causo un daño o cometo un delito, supongamos que yo no sé manejar un vehículo, me monto al vehículo, lo prendo de alguna forma y empiezo a manejar y me llevo por delante otro carro, otro automóvil y lo destrozo. Ahí estoy causando un daño con impericia. Para saber la gravedad de esa impericia, hay que ver la gravedad de la culpabilidad, hay que ver, digamos, el grado de negligencia, el grado de imprudencia,
y el grado de impericia que van a determinar si la persona es o no es culpable, ¿sí? Y hay que distanciarlo también porque hay un dolo que se llama dolo eventual, cuando, por ejemplo, yo no tengo la intención de dañar a nadie, pero me pongo en alto estado de ebriedad y me dirijo a manejar hacia la calle y veo que hay carros que están pasando en todo sentido y yo me lanzo y genera un choque, ¿sí? Una colisión. En ese caso, no hay un daño, no hay un deseo de causarle daño a una persona específica, pero sí hay una conciencia de que mi acción pudiera generar un daño. Es importante revisar, hago énfasis en esto, más allá de, digamos, del tema contencioso administrativo, porque es bueno que lo comprendamos, es bueno que lo estudiemos, es bueno les quería preguntar, ¿ustedes ya vieron el tema, la materia obligaciones o derecho de obligaciones o derecho de daño? No sé si las han visto. Bueno, ya o las vieron en el otro curso que antes realizaron. Sí, doctor, me parece que en una de las materias, como era, se trataba, no sé si es que estoy bien, se trataba específicamente de los contratos. Estoy bien, porque en los contratos uno genera derechos y obligaciones. No sé si es que vamos al punto, Dogo, estoy mal. Bueno, hay dos materias que hablan de contratos. Una se llama específicamente contratos, que trae los contratos en específico, es decir, contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento, contrato de mutuo, contrato de enfiteusis, contrato, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Entonces, esa se llama contratos, pero hay una materia que se llama obligaciones que trae la teoría general de los contratos y la teoría general de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Entonces, les recomiendo encarecidamente que esa, revisen esa materia porque es fundamental. Para mí es la columna vertebral del derecho, ¿sí? Y que les va a llevar tanto a los que van a ejercer derecho civil como a los que van a ejercer derecho penal a una comprensión cabal de las motivaciones del ser humano, porque allí el estudio de la culpa y del dolo los va a llevar tranquilamente al estudio de la culpa y el dolo. En el derecho penal, la única diferencia es que va a ser distinto las consecuencias. Y digo distinto porque pueden ir aparejadas, sin embargo, porque sabemos que las, los delitos pueden tener acciones civiles, porque pues si yo de repente lesiono a una persona, no solamente va a estar el orden jurídico tranquilo, no se va a llevar a los fines del derecho solamente el hecho de que de repente me apliquen una sanción penal, sino que también debe tenderse a que yo resarza el daño. Entonces es importante estudiar esa materia. Y se lo digo como un consejo sano y constructivo para su vida profesional. De repente dirán, bueno, profesor, ¿por qué se pone a hablar de eso si estamos viendo los procesos contenciosos administrativos? Sin embargo, pues yo siempre creo en la formación integral y les hago esa recomendación. Revisen esa materia, hay mucho material didáctico, hay muy buenos videos instruccionales en internet, hay muy buen material en bibliográfico y hemerográfico que trata el tema. Revisen eso, no se cansen de estudiarlo, compréndanlo, porque van a comprender uno de los elementos del delito, van a comprender el elemento fundamental para la generación de la responsabilidad civil extracontractual. Si van a trabajar, por ejemplo, esta materia de derecho vial o el derecho que tiene que ver con la circulación de los vehículos y los siniestros que se puedan generar con ocasión de eso, esto es fundamental, comprenderlo. Bueno, entonces, la idea ya avanzamos un poco esto para irnos hacia ya queda poco tiempo, hacia esa acción por repetición. Entonces, cuando opera esa circunstancia, la
administración pública, el Estado está plenamente facultado para intentar la acción por repetición. Pero ¿qué hace el Estado? Si quería preguntarles a ustedes. Que si yo voy a intentar una acción por repetición, ¿sí? Y voy a decir, no, lo que pasa es que David Subay fue imprudente durante su ejercicio de sus trabajos, fue imprudente, cometió tales y tales imprudencias y, eh, y como ocasión de eso se declaró una responsabilidad civil y como con ocasión de esto eh, yo pues tuve que pagar un dinero. Ok, pregunto yo, ¿cómo establezco la prueba de esa acción imprudente, negligente o basada en la inexperiencia de David Zumbay? ¿Cómo la establezco? ¿De dónde saco yo la prueba para el ejercicio de esa acción? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hago para probar? ¿Pruebo con testigos? ¿Pruebo con un documento público? ¿Hago una experticia? ¿Cómo hago la prueba de eso? Doctor, buenos días. Tal vez con pruebas, como manifiesta usted, el manual de procedimientos, que es uno de las pruebas contundentes que podemos tener. Ok, está muy bien, pero les quiero hacer una pregunta. Si ya se declaró una responsabilidad civil del Estado por una actuación ilegítima de uno de sus funcionarios, ¿dónde tienen que estar las pruebas de esa actuación ilegítima? Muy fácil. Si ya hubo una declaratoria judicial de responsabilidad civil del Estado, se presume que en ese juicio donde se declaró la responsabilidad objetiva del Estado, se tuvo que demostrar la actuación ilegítima del funcionario público, del actor público. Entonces, una vez que la tenemos allí, eso lo llamaríamos una prueba preconstituida, que tiene plena legitimidad, plena la validez, porque tiene valor de cosa juzgada. Entonces, hay que hacer valer la responsabilidad tomando como base la decisión estudiada, la decisión en la cual se tomó en consideración la procedencia de una responsabilidad civil y con base en esa decisión, con base a los elementos probatorios, con base a los alegatos y que se demostraron en ese proceso, es que yo voy a hacer valer la acción de repetición, porque supongamos que yo no puedo llegar a decir que supongamos que Freire cometió determinada irregularidad porque lo que yo le digo, se llevó a la persona y la tuvo 15 días detenida por allá sin decirle a ningún juez, ¿verdad? Sin decirle a ningún juez. Y luego yo voy a decir que la imprudencia de él fue que no le dio comida o que incumplió determinar, notificarle al superior. No, no. Tiene que ser por la misma causa y con las mismas pruebas que se determinó en el juicio anterior. Porque el derecho es un sistema, ¿verdad? Entonces, si aquí se ha probado algo y eso es un juicio legítimo y justo, pues yo pienso que ese algo que se determinó aquí debe llevarse a sus otras consecuencias de igual forma en este otro proceso. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Lo que quiero decirles es que pensemos de forma sistémica, pensemos de forma coordinada en estos casos. Cuando nos dicen que una declaratoria de responsabilidad civil, se supone que esa declaratoria de responsabilidad civil la hace un juez, se supone que esa declaratoria de responsabilidad civil hecha por un juez es legítima y se supone que hubo un debate probatorio, un debate en cuanto a alegatos, una valoración de las pruebas por parte de un juez. Entonces, esa valoración de las pruebas, esa determinación de hechos es valiosa en sí misma y genera otras consecuencias jurídicas, para la, no solo para el Estado, sino para
la persona que puede ser objeto de esa repetición. Por eso hay que entender muy bien la relación entre lo administrativo, lo civil y lo contencioso administrativo. Cuando hay una acción, supongamos que hay una acción por una responsabilidad civil derivada de un delito, pero está pendiente la acción por el delito, eso se llama que hay una prejudicialidad, porque yo no puedo declarar responsabilidad civil derivada del delito hasta que no tengo la decisión de fondo sobre el delito. Entonces, si yo intento la acción de responsabilidad civil ante un tribunal civil y está pendiente la acción penal, puede oponerse la excepción de prejudicialidad y decir, para que el tribunal diga, yo no voy a decidir, suspendo el proceso, mientras tanto no se tome la decisión de fondo sobre lo correspondiente al delito. Y eso también, como le digo, impera en el caso de la acción por repetición. Siempre debe haber mediado un juicio donde se declare la responsabilidad civil de la administración y se determine que el funcionario público ha actuado por fuera de la ley y que ha actuado pues con esos niveles de culpa o de dolo, de culpa grave o de dolo que permitirían que se realice esa acción por repetición.